Trader, la semana pasada veníamos hablando de que debido a todo lo que se ha venido planteando con fundamentales y demás, pues debemos de buscar el enfoque de hacia dónde puede coger el mercado, ¿listo? Ya sabemos que toda base de un análisis técnico es el análisis fundamental. Si ustedes no saben interpretar análisis fundamental, es muy probable que su margen de riesgo sea mayor, estén destinados al fracaso dentro del trade, porque es ahí donde nosotros decimos, pero ¿qué pasó? Porque se movió, el oro me sacó, y lo que van a sufrir son la mayoría de veces pérdidas. Y esto pasa todo el tiempo y es precisamente porque ignoramos el fundamental. Eso, cuando ustedes tienen claro un fundamental, pues van a tener clara una dirección del mercado, van a poder hacer una planeación. El mercado solo tiene dos rutas, ya lo sabemos, el mercado o para arriba o para abajo, no hay otra dirección que él coja, y de vez en cuando se queda lateralizando, como lo que viene pasando de la semana pasada para acá, que ha cogido un lateral en temporalidades amplias, se ve un lateral entre ciertos precios, ¿sí? Ustedes puede ser que en temporalidades pequeñas, de media hora, de una hora, ustedes sientan que el mercado se mueve mucho. Ustedes digan, se movió 10, 20 puntos, eso es mucho. Y sientan que se mueve, pero realmente es que no se ha movido nada si vamos a proyecciones más altas, ¿sí? Entonces, lo principal, yo se los puse aquí, permítanme, les comparto este bloquito de notas. Yo se los puse aquí, en el blog de notas. Para nosotros hacer una planeación del mercado y saber cuáles son los futuros movimientos del mercado, primero que todo y lo más importante es conocimiento de los fundamentales. ¿Qué datos macroeconómicos van a mover el activo que tú trabajas? Como aquí en Luxury trabajamos el oro, y ustedes están aprendiendo a hacer análisis sobre uno de los activos más complicados que hay, es importantísimo todo el tiempo leer. Esto es de leer todos los días. No es que hoy me leí la noticia y vuelvo y la leo dentro de un mes y ya con eso yo ya doy por enterado todo, no. Esto es de leer todos los días. Y si el mercado se mueve rarísimo, por ejemplo, hoy se movió, un ejemplo, no es que haya pasado, hoy se movió súper raro el mercado y ustedes no tienen ni idea, ustedes no se van a poner a martirizarse dentro del gráfico. Lo primero que uno hace es ir a buscar la noticia que tal vez lo movió. Cuando el mercado a mí me saca de un análisis y empiezo a ver que me está sacando del análisis, yo no me quedo ahí pegado a un gráfico a ver si de pronto me da una entrada y a empezar a adivinarle las entradas, porque cuando empezamos a hacer eso es porque queremos adivinar la entrada. Y ese es un error garrafal que cometen. Bueno, yo también lo cometí cuando recién empecé. Cuando recién empezamos cometemos ese error de forzar la entrada cuando no tenemos ni idea de lo que está pasando en el mundo. Y es que el mundo mueve el mercado. Las velitas no se mueven porque usted meta plata o saque plata. Ellas no se mueven por eso. Ellas se mueven por datos macroeconómicos que impulsan a un inversionista a meter la plata o a sacarla de ahí. Entonces, cuando ustedes entiendan que un fundamental es la base más importante del técnico, ahí ya tienen más de un 50% de un análisis limpio. Todavía, bueno, un 100% no existe, ¿no? Pero con un fundamental bien interpretado, ustedes ya tienen un poco más de un 50%, un 60% de un análisis limpio. O sea, mitigan el riesgo. ¿Listo? Lo segundo, cuando ya tenemos en cuenta todos los datos macroeconómicos, cuando los estudiamos, cuando todos los días estamos informados, porque esto es de estar informado todos los días y todo el tiempo, ya miramos cuál es la tendencia que está teniendo el mercado. Como este es año nuevo, ¿sí?
apenas vamos a empezar el segundo trimestre. Dentro de los datos macroeconómicos se trabajan por trimestres y semestres. Los trimestres, los mercados se refieren a primer trimestre del año, segundo trimestre del año, tercer trimestre del año y cuarto trimestre, ¿sí? Y se refieren a primer semestre y segundo semestre. Nosotros, como apenas estamos iniciando el año, ya terminamos el primer trimestre del año. Ahora estamos entrando al segundo trimestre del año. Y debemos saber pues cómo va la tendencia de este primer trimestre, ¿sí? Hacia dónde está apuntando el mercado, qué fuerza tiene el mercado, y con base a esto vamos a ver qué cambios dentro de esa tendencia ha hecho. O sea, me refiero, por ejemplo, si el mercado va hacia una dirección alcista, como en el oro, por ejemplo, que lo hemos visto subir este segundo trimestre, el que empezó el año hasta que finalizó este primer trimestre, perdón. El oro ha subido, ya lo vamos a analizar. El oro ha venido subiendo y necesitamos saber que, como va en subida, qué retrocesos significativos y proporcionales a la subida ha hecho, porque también de acuerdo a eso pues va nuestra planeación a futuro. Un buen trader, un profesional, mejor dicho, no se basa en datos pasados, o sea, en velas pasadas, sino que el buen trader trata de hacer planeación a futuro, de buscar hacia dónde va el precio futuro. Eso es un buen trader. Hay muchos que se basan en datos pasados, y sí, no digo que no, sí lo hacemos, porque hay puntos en los que el mercado es repetitivo y hay puntos donde él va a volver a llegar. Pero usted no tiene la bola de cristal para saber el cuándo va a llegar a esos puntos. Entonces lo mejor es hacer una ruta del mercado para que después esa ruta concuerde con los puntos pasados donde él ya estuvo, ¿no? Y bueno, la cuarta pues es la planeación, la ruta, y siempre vamos a pensar en las dos rutas que el mercado solamente puede tener, la ruta alcista y la ruta bajista. ¿Por qué debemos de tenerlas en cuenta? Porque de acuerdo a eso vamos a planificar los stop loss. Yo les voy a decir algo muy importante. Antes de que ustedes piensen en cuánto se van a ganar y en pensar en el TP, que eso es lo primero que piensan, cuál es el TP, piensen en cuál es el stop loss. ¿Sí? Eso es más importante, porque cuando tú estás preparado para lo peor, pues no te vas a frustrar, no vas a entrar en negación, no vas a entrar en ansiedad, porque tú ya estás preparado para eso. ¿Sí? Entonces, antes de cualquier cosa, debemos de tener en cuenta los dos escenarios. Si coge para la dirección alcista, pues entonces si yo voy hacia abajo, ¿en dónde coloco mi stop loss? Antes de pensar en un TP. Y ahí empiezo a hacer cuentas. Bueno, me sirve dejar un stop loss de 3 puntos, 5, de 10, de 20, de acuerdo a tu capital, de acuerdo a lo que él aguante, y obviamente que esto no afecte, uno, tu capital de inversión inicial, y dos, que no afecte tus ganancias, que cuando se finalice el mes a ti te queden ganancias, porque si no tampoco estás haciendo nada. Hay días que uno tiene rachas de pérdidas, y por esas rachas todos pasamos por las rachas de pérdidas. Yo he tenido hasta 3 días de pérdidas, pero ya las he calculado. ¿Por qué? Uno, porque mi margen de riesgo es muy pequeño. Yo tengo un margen de riesgo diario. Bueno, con base a la cuenta, depende de las cuentas. Pero si es una cuenta, por ejemplo, de $10,000, yo le tengo un margen de riesgo del 5%. ¿Ven? Diario. Perdón, en general.
Diario viene el 5% de ese 5%, o sea, como $50 en el día. Ese es mi margen de riesgo en el día. ¿Sí? Si yo ya lo pierdo, yo ya miro qué está pasando, primero que todo noticias, demás, porque me sacó el análisis, pero aún así estoy tranquila, porque de 10,000 perder $50 no me está generando mayor pérdida, está dentro de mi plan de trading, está dentro del margen que yo tengo, que en general el 5% son $500 de 10,000. Entonces está dentro de él, entonces no me estreso, no trabajo con ansiedad y sé que en una próxima posición un mejor análisis lo puedo recuperar, y en muchas ocasiones hay días que yo pierdo $50 y al otro día pum, me hago 100, me hago 150, lo recupero. ¿Ven? Entonces cuando tenemos ese margen de riesgo ya mentalizado, no nos estresamos ni nos preocupamos, los celebramos. Entonces, ya teniendo estos 4 puntos importantes, ahora sí, vamos a la parte práctica. También les voy a compartir la gráfica. La semana pasada yo vengo proyectando el oro en los entornos de los 1950, pero no se ha dado, y es porque yo se los he dicho a ustedes, nadie tiene la verdad absoluta de lo que va a pasar en el mercado. Y, ay Dios mío, y permítanme, les borro eso. Y es por eso que siempre debemos de tener en cuenta los dos escenarios. Yo no puedo obligar al mercado a que haga lo que yo quiero. O sea, hay personas que dicen, es que sí, va a llegar a los 9.50, sí va a llegar, y se cierran a que tiene que hacer lo que él diga. Es que el mercado no hace lo que tú digas. El mercado no trabaja así. Y si tú sientes que hay un cambio, pues tienes que revisarlo, porque entonces pues no estás ganando, vas a sufrir la pérdida. Esa negación te va a hacer que tengas o un stop loss muy amplio o un margen negativo flotando hasta el punto en el que te queme, porque no aceptas la realidad de que el trade no se dio y que hay que mirar qué está pasando en el mercado. Muchas veces eso pasa porque ignoramos todos los acontecimientos que hay en el mercado, ¿sí? Y en algunas ocasiones nos da pereza ir a leer, nos da pereza ir a investigar. Entonces también le damos libre albedrío a que el mercado haga lo que quiera. La semana pasada yo proyectaba el oro aquí en los 9.50, de hecho aquí tocándome esta banda, y estuvo a nada. De hecho el máximo que tocó nuevamente el viernes fue los 1971, ¿sí? Pero yo al ver que ya se está devolviendo nuevamente, pues yo tengo que replantearme mi otro escenario alcista. Lo hablábamos el jueves, si no va para abajo, pues ¿para dónde más tiene que coger? Para arriba, él no se va a quedar aquí toda la vida en un lateral. Yo vuelvo y hago mis dibujos y demás, y empiezo a mirar qué está pasando. Entonces vamos a mirar cuál es la posibilidad de que el mercado llegue realmente a los 9.50, que se quedó a nada, a 19 puntos, pero igual son 19 puntos que, si no los tengo en cuenta de que ya no van a caer, me puede coger en contra y me pone a perder a mí 19 puntos o un poquito más, no lo sabemos. Vamos a mirar el calendario. Esta semana, lo que ha sido el lunes, hoy martes y mañana, el calendario para el dato macroeconómico ha estado muy suave. ¿Por qué lo sabemos? Por el tema de que ha estado en un lateral el mercado,
no se ha terminado de mover de estos entornos. O sea, seguimos en este lateral. Permítanme, les voy a acercar un poquito más el gráfico. Seguimos dentro de este lateral. Entonces no se ha movido nada. Y ahí esperando. Esto es una trampa, pero como no sabemos qué está pensando el institucional, no sabemos qué trampa él esté poniendo. El equipo puede poner tanto una trampa para los bajistas como para los alcistas, porque los laterales, eso es lo peligroso de un lateral, cuando no rompe ninguna estructura fija y no se deja ver con claridad. Entonces, lo que les decía, ayer, hoy y mañana son días suaves en datos macroeconómicos. ¿Sí? Ayer tuvimos datos que movieron el mercado 10 puntos para arriba, 10 puntos para abajo, o sea, no fue mucho después de apertura, ¿no? Ayer el punto de apertura fue en los 89, si no estoy mal, se movió déjenme ver. Ayer la apertura, los 88 fue apertura. Miren, si ustedes se fijan, no se movió nada, sino hasta los 77, o sea, 10 puntos para abajo, y subió hasta los 2000, 10 punticos hacia arriba. O sea, no se ha movido nada realmente el mercado. Y hoy, pues ahorita con esta nueva apertura, perdón, esta es la de hoy, confundí por el cierre de la tarde. Esta es la de hoy, 10 puntos hacia abajo, 10 puntos hacia arriba, no movió nada. Y ayer pues tampoco movió nada, movió lo mismo. Pero se debe a que la gente, están esperando tasas y datos empresariales. Esta semana se vienen los datos del segundo trimestre de las empresas. Y si usted tiene con un hilo de un análisis de inflación, usted entenderá que los datos que voten las empresas, que digan las empresas, es importante para la inflación. Porque con base a eso, traders, la Fed se va a mover. Si los datos salen muy elevados, o sea, las empresas reflejan buenos datos económicos que están estables, pues la Fed va a seguir todavía en una posición bastante agresiva con las tasas. Porque el ideal para bajar la inflación es que frenar la economía. Y si las empresas siguen igual de bien, eso no quiere decir que esté frenando la economía. Y el peligro es que entremos en una estagflación, que es peor que una recesión. ¿Sí? Entonces, debemos de entender que el mercado está esperando los datos, tanto los reportes empresariales que ya van a empezar a salir de las más importantes. Hoy salió Microsoft y salieron los reportes de Google. Ellos salen después del cierre de Wall Street. Wall Street cierra a las 3 de la tarde. Ellos salen después de ese cierre. Entonces, esos datos salieron positivos. Esas acciones mañana van a disparar, se van para arriba. Cuando abra el mercado, esas acciones se van a disparar porque salieron positivas. Pero hay que ver el trasfondo de lo que eso puede traer, porque eso quiere decir que la economía no se ha frenado y que la Fed posiblemente siga haciendo sus tasas restrictivas, y ya sabemos que una subida de tasas va a provocar una recesión. La recesión sabemos que va a provocar que quiebren bancos, que quiebren empresas y que hayan despidos masivos en las grandes mega empresas como Microsoft, Google, Disney, Tesla. Y ya de hecho Tesla ya anunció que va a despedir. McDonald's también ha cerrado algunas sedes. Y pues bueno, y poco a poco, de aquí en adelante, en este segundo trimestre, se van a ir viendo y se van a ir conociendo noticias de despidos y demás. ¿Y cuál es el activo refugio por excelencia de la recesión? Pues el oro. Eso ya lo tenemos clarísimo.
Ya lo he venido anunciando todo este tiempo que venimos dando clases desde enero. He hablado muchísimo de la inflación y les he explicado. Recesión haría subir el oro porque la gente se va a empezar a resguardar en él. Pero, como siempre les digo, cuando algo ha subido demasiado, pues también tienen que hacer retrocesos o coger liquidez y precios más económicos para motivar al inversionista y seguirlo impulsando. ¿Qué era eso, traders? Lo que yo estaba buscando, un retroceso porque no lo ha hecho. Si nosotros miramos en esta parte, esta clase queda dividida en dos, ¿no? La segunda queda para el jueves, la continuación de la clase. Nosotros ya sabemos que él viene en una tendencia alcista y el oro por los años de los años va a seguir subiendo, se va a seguir valorizando cada año más. Nosotros venimos en toda esta tendencia alcista, toda esta tendencia alcista. Hasta la semana pasada, con esta caída que tuvo de 60 puntos, yo dije, bueno, cojo mi Fibonacci de abajo hacia arriba y empiezo a buscar el posible retroceso después de toda esta subida. Yo ya les he dicho que el Fibo tiene retrocesos psicológicos. El 38% ya les he dicho que después de una subida, el 38% es un retrosano. Él aquí baja hasta acá y coge otra vez en picada para las nubes, pues como decimos, sube como espuma. Y esto es sano. Y yo consideré que, bueno, y todavía lo estoy considerando porque todavía no me rompe estos niveles. Esto ya lo miramos el jueves, la ruptura de estos niveles. Pero pues si se hubiera dado la semana pasada, entonces ya era muy posible que en estos niveles él pudiera llegar hasta estos niveles, teniendo un retroceso sano de toda esta subida que ha tenido, porque es que el mercado tiene que hacer retrocesos sanos en una subida continua en espacio y tiempo. Eso lo tiene que hacer. Siempre pasa y siempre lo hace. Pero resulta que pues ha venido laterizando. Hemos podido coger algunos puntos porque pues escalpeamos en la mañana, cogemos algunos pequeños puntos de intradía, en la noche se cogen algunos otros puntos, pero el mercado aún no ha hecho su gran movimiento. Con base a los datos que salieron hoy de las empresas, mañana sale Facebook. A partir de mañana, lo que va a ser mañana y el jueves, van a ser 2 días que ya se va a ver mayor movimiento en los mercados y en el oro. Y el oro principalmente el viernes. Ya les voy a decir por qué. El viernes tenemos los datos más importantes, bueno, parte de los empresariales. Vamos a tener el PCE, que es el dato que más tiene en cuenta la Fed para la inflación. ¿Qué es el PCE? Pues es igual que el IPC, inflación. El viernes, déjenme les busco aquí el viernes. El viernes vamos a tener PMI y vamos a tener PSE. Aquí está. Precios de gastos en consumo personales subyacentes, indicadores de costos laborales, precios de gastos en consumo personales, todo esto de la inflación, ¿no? El PMI también lo vamos a tener. Estos datos los está esperando la Fed con muchas ansias, porque con base a esos datos, si salen muy elevados, la Fed sube tasas la próxima semana. Y la próxima semana también va a estar súper movida por las tasas de interés. Entonces, lo que es mañana y el viernes preparados porque va a haber buen movimiento. Y para el oro más que todo, el día viernes. Con base a esto,
vamos a tener que mirar si el oro va a romper va a ir a buscar los 9.50. Entonces aquí es donde va a venir nuestra planeación. La vamos a hacer igual que lo hicimos el jueves pasado. Si mañana y el viernes los datos salen por debajo de lo esperado, el mercado va a buscar calma y va a decir que la Fed no va a tener necesidad de subir tasas, y esto hará que el oro baje. El que baje no va a perder su tendencia alcista. Puede hacer una tendencia corta de corto plazo hacia la baja, eso es todo. Entonces, si de aquí, si el jueves o el viernes el mercado los datos los bota por debajo de lo esperado, los datos macroeconómicos, entonces él rompería los 9.50 con fuerza y tendría que llegarme aquí, a estos niveles. Cuando él llegue aquí, como siempre les digo, hará rebote, y en ese rebote es el que yo cojo para coger un corto hasta los entornos del 38%. Hasta ahí me iría como primera instancia, ¿sí? Entonces es muy importante que si esos datos impulsan el oro hacia abajo, lo mandan hacia abajo, pues nosotros podemos darle continuidad a la baja hasta los entornos del 38% del Fibonacci, de acuerdo a esta estructura alcista. Pero si esos datos salen por encima de lo esperado, las tasas las van a seguir subiendo. Powell va a tener que subirlas, seguir siendo restrictivo, fuerte con ellas, y el oro seguirá subiendo para ir a tocar los máximos del año anterior, o sea, los 2070. Por ese aproximadamente llegó el oro el año pasado, y tal vez pueda subir hasta los 2150, 200 que lo tenía contemplado. De ser así, él tendría que primero llegar a esta estructura, o sea, los máximos de los 2050, 2047, llega, la rompe, se va a devolver como siempre, y aquí cuando él se devuelva yo buscaría la subida hasta los 2100 o 2070 igualmente. ¿Ven? Si él sube todo eso de aquí al viernes, que puede pasar, quiere decir que todo este tramo aún no tiene su retroceso significativo, ¿sí? No quiere decir que estando bien arriba él ya no vaya a caer 100 o 200 puntos, porque lo puede hacer. Simplemente es una continuidad, un estiramiento más del precio, pero en algún momento, como ya se los he anunciado, si él sube mucho, va a caer proporcional a la subida. Puede caer hasta un 50% de toda esta subida. Entonces, si él el viernes coge subida por allá a los 2100, 2150, desde allá se empezará también a buscar prioridad para los sells, porque él tiene que hacer una caída proporcional a todas las subidas, y proporcional está entre el 38 del FIBO, el FIBO se alargaría más a un 50 o 60%, pero pues eso ya lo iremos viendo cuando estemos en los entornos. Y si cae, pues en estos entornos del 38%, buscaría la subida por temas de recesión y demás que puedan estar sobre la mesa con tasas de interés la próxima semana. ¿Listo? Porque simplemente le daría la pequeña caída, y de aquí al viernes cae, en vez de subir, entonces sería esta caída hasta el 38%,
Y si la semana que viene, el 3 de mayo, Powell sube tasas, porque dice, las voy a seguir subiendo porque queda camino por bajar inflación y demás, se dispara desde estos entornos. Y qué bueno coger un largo desde los 1890 hasta los 2100, 2200, o sea, sería el mejor largo que hay. Esto ya lo hablamos el jueves, que miremos cómo va el panorama, y el viernes pues cómo las noticias lo afectan o lo favorecen para hacer la planeación de la semana que viene. El jueves vamos a continuar la clase, los traders, para que podamos entender más qué es lo que va a venir pasando, qué es lo que va a pasar con los fundamentales. Bueno, señora, gracias. Dale, bueno, traders, gracias a ustedes por estar aquí. Nos vemos el jueves. No falten que la continuación de la clase, y que puedan entender un poco más qué pueden hacer el viernes, porque el jueves pues empiezan a salir datos para ver cómo se comporta el viernes, qué posibles movimientos van a haber el viernes. ¿Cierto? Gracias, señor. Buenas noches. Bueno, adiós, que estén muy bien.